buenas tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Mírame Televisión, en emisión para toda Canarias. Y hoy, pendientes de un municipio del sur de Tenerife, un municipio muy importante para la economía de la isla, como es el municipio de Adeje. Ustedes, como bien saben, allí gobierna desde hace ya varios mandatos el socialista José Miguel Rodríguez Fraga, uno de los hombres fuertes del Partido Socialista. Pero nosotros hoy queremos saber también qué pasa en Adeje más allá de la versión oficial que traslada normalmente el Ayuntamiento de Adeje. Y para eso vamos a hablar o vamos a analizar lo que ocurre en el municipio desde la óptica de la oposición y en concreto desde el partido de Podemos, que en las pasadas elecciones se presentó en una coalición con Izquierda Unida, lo que les ha dado un resultado de 2 concejales bajo la figura de Unidas Podemos. Hoy nos acompaña el que fue candidato de esa opción política, Gabriel González, que ya está con nosotros aquí en Mírame Televisión. Gabriel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Esta es la primera experiencia que tiene como concejal, ¿verdad? Sí, es la primera vez que ostento el cargo público, en este caso en el Ayuntamiento de Adeje. ¿Qué tal ha ido esta experiencia de lo que llevamos ya de mandato, que poco a poco estamos llegando ya a la recta final? Pues bastante gratificante, la verdad es que una experiencia bastante positiva y bueno, conocer las instituciones desde adentro también cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva, supongo, pero la verdad es que desde fuera, ustedes están dentro, están haciendo un trabajo, pero desde fuera, un poco lo decía en esa introducción, lo que nos llega sobre todo es la versión oficial de lo que pasa en el ayuntamiento y nos cuesta más enterarnos de lo que ocurre desde la óptica de la oposición. ¿Eso quiere decir que ustedes no están haciendo oposición o que el trabajo de la oposición al final no tiene tanto hueco en los medios de comunicación? Bajo nuestro punto de vista no tiene tanto hueco, o sea, nosotros estamos realizando continuamente, presentando mociones, presentando alegaciones a diferentes cuestiones, sobre todo en el ámbito urbanístico, y es verdad que intentamos pues hacernos eco de esta labor que llevamos a cabo y bueno, no siempre tiene la repercusión que a lo mejor nosotros podríamos llegar a entender que fuera necesaria. Pero el que quiera saber, por ejemplo, en qué está trabajando Unidas Podemos en Adeje, ¿cómo puede enterarse? Entiendo que estarán usando las vías como las redes sociales, las nuevas tecnologías para llegar a la gente. Sí, evidentemente estamos utilizando Instagram y Twitter y el Facebook a través de Círculo Podemos Adeje. ¿Por qué cree que Rodríguez Fraga lleva tantos años alcalde de Adeje, sobre todo con resultados renovando mayorías absolutas mandato tras mandato? Bueno, Rodríguez Fraga sí es verdad que entró en los 80 con un nuevo marco en donde el municipio salía de la pernada, un poco más o menos, ¿no? Salía de ese marco a llevar un nuevo desarrollismo turístico, en este caso, que se abrió las puertas pues a un cambio en el municipio, un cambio sustancial. Un cambio sustancial, pero claro, los vecinos de alguna manera han valorado ese cambio en el municipio. ¿Hasta cuánto o hasta cuándo puede durar esa renta de Rodríguez Fraga? Nosotros entendemos que es un modelo que incluso está agotado, es decir, el Ayuntamiento de Adeje no... el gobierno de Adeje está fuera de los paradigmas de la sostenibilidad que marca la Agenda 2030 y que es un poco preso de las políticas del siglo pasado, que tiene que llegar las políticas del siglo XXI. Y como ejemplo, pues el que quería construir desde Marasur hasta la playa Troya, es decir, toda la costa del municipio, está amparada por los planes urbanísticos del gobierno local. Vamos a hablar de varios asuntos urbanísticos que están de actualidad, algunos que hemos tratado también aquí en esta casa, en Mírame Televisión, pero la verdad es que, analizando un poco, preparando la entrevista, uno se da cuenta de que al final Rodríguez Fraga es alcalde con unos 5.000, 6.000 votos, va oscilando en esa cifra. Claro, para un municipio tan importante como Adeje, esto lo que demuestra es que hay una participación en las elecciones bastante baja. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues los motivos pueden ser varios. Es posible que la movilidad de la población que se encuentra en el municipio hace que quizás no tenga del todo la implicación a la hora de su participación política. También, ¿por qué no?, la responsabilidad de los partidos de la oposición, que hagan una labor coherente a sus ideas, que sean constantes y que muestren el trabajo realizado para que se muestren como una opción de coger ese voto que se queda en la abstención. Y, por supuesto, también es responsabilidad nuestra en este sentido. En ese sentido, la verdad es que muchas veces se escucha, bueno, sobre todo desde fuera del municipio, bueno, es que si Fraga siempre consigue mayorías absolutas será porque no hay alternativa política. Ustedes ahora ya que llevan varios años en la oposición, que conocen por dentro del ayuntamiento, que conocen a los otros grupos políticos, ¿creen que hay alternativa? O sea, si Fraga no consiguiera mayoría absoluta, ¿habría capacidad de montar una alternativa política al Partido Socialista?
Si nosotros no creyéramos que somos alternativa política, no nos presentaríamos a las elecciones. Precisamente nos presentamos, en este caso desde Podemos, la primera vez a las elecciones municipales del 2019. Teníamos claro que era una primera entrada en el consistorio para poder conocer desde adentro la institución, y las próximas elecciones evidentemente nos vamos a presentar, pero para gobernar. Y se lo pregunto de otra manera, claro, porque al final el Partido Socialista, si tiene mayorías absolutas, ¿usted cree que el día que pierda la mayoría absoluta del Partido Socialista habrá capacidad para tener una alternativa, o al final seguirá gobernando el Partido Socialista en un pacto con otra formación política? Bueno, eso ya lo dirá un poco los resultados. Sería un poco aventurarse a una situación que no se ha dado, y en tanto en cuanto se den los resultados electorales, pues bueno, pues habrá que ver en qué marco nos movemos para ver qué alternativas a la gobernabilidad actual de mayoría absoluta se pueda dar. Vamos a hablar de algunos asuntos urbanísticos de actualidad. Vamos a empezar hablando del Monkey Beach Club. Al final, este local de ocio que se encuentra pues, en primera línea de la playa de Troya, en una zona que ocupa tanto el dominio público marítimo terrestre, la servidumbre de tránsito, como la servidumbre de protección, que es competencia del Gobierno de Canarias. La construcción, la ampliación de este local ha dado pie a una causa penal por la que se encuentran investigados todos los miembros de la Junta de Gobierno local del pasado mandato del Ayuntamiento de Adeje, entre ellos el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, también responsables de la demarcación provincial de Costas y de la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. ¿Qué opina desde Unidas Podemos sobre esta cuestión? Bueno, el Monkey Beach no deja de ser un ejemplo más de operaciones urbanísticas sistemáticamente viciadas por errores técnicos, jurídicos, cuando no han acabado judicializadas, ¿no? El Monkey Beach está amparado bajo el PMM, que es una planificación turística que tiene Costa Adeje, que fue tumbada por la legislación, que fue tumbada por la justicia, y que ahonda más en estas operaciones viciadas, sobre todo en términos de inseguridad jurídica, es decir, hay diferentes actores económicos productivos en el municipio que han desarrollado sus instalaciones al amparo de una figura urbanística que ahora no existe, y que por lo tanto se encuentran pues, desamparados ante una situación, pues, como ya he mencionado, de inseguridad jurídica. Además, se han desarrollado convenios al amparo de esta planificación urbanística en la zona turística, que, dadas la inseguridad jurídica provocada, ha generado que estas entidades hayan requerido al ayuntamiento el dinero que han aportado para los convenios. Estamos hablando, que nosotros sepamos, de en torno a 1 millón de euros que le han costado a todos los y las vecinas del municipio de Adeje. 1 millón de euros en indemnizaciones provocadas por la anulación del PMM. 1 millón de euros provocados por la devolución del dinero del convenio. Convenios que se firmaron al amparo del PMM. Exactamente. La verdad es que bueno, vamos a hablar de los PMM, pero yo quería volver al Monkey Beach, porque decía usted, bueno, una serie de cuestiones, de errores técnicos y de otras circunstancias jurídicas que se han dado, pero en el caso del Monkey Beach estamos hablando de un incumplimiento, según lo han dicho así, tanto la Fiscalía como, en este caso, un perito judicial que ha elaborado ya un informe bastante contundente en este sentido, incumplimientos de la ley de costas. ¿Usted cree que esto es un mero error técnico o es una cuestión intencionada de intentar favorecer determinados modelos urbanísticos que al final favorecen a determinados empresarios y promotores urbanísticos? Está claro que el modelo urbanístico de Adeje es el de la ocupación máxima del territorio. Como ya comenté antes, desde punta a punta del municipio va a quedar toda la costa plenamente construida, y evidentemente el PMM, en este caso, esa planificación turística, aboga por un aumento de la edificabilidad, aumentando la presión sobre el territorio. Esto es política urbanística en este caso, es política urbanística obsoleta que está basada pues, en esos momentos en los cuales Fraga llegó al consistorio en los años 80 y que nosotros entendemos que está totalmente obsoleta y sobre la que hay que cambiar el paradigma de cómo tenemos que entendernos y generar sinergias con el territorio. En concreto, sobre el caso del Monkey Beach, ¿ustedes han presentado alguna iniciativa, preguntan, han estado encima, en este caso, del gobierno municipal con este asunto? Sí, por supuesto. Nosotros hemos pedido pues, el expediente que se ha desarrollado en torno al Monkey Beach. Fue, de hecho, uno de los primeros expedientes que me tocó pedir en el consistorio y evidentemente, pues, vía decreto, pues, estar al tanto de manera continuada para poder conocer qué se está sucediendo,
Insisto un poco, quizás a lo mejor demasiado, con el tema de los PMM porque están fuertemente ligados hasta estos PMM, estos planes urbanísticos en las zonas turísticas. Y claro, evidentemente nos ahonda la preocupación, no solamente por el caso del Monkey Beach, sino por todo nuestro territorio y porque, bueno, parece que esto es un chanchullo, una política de amiguetes, ¿no? Solamente basta saber quiénes son las personas que están detrás de este edificio, de esta construcción, y para intentar entender o ser capaz de entender que bueno, que quizás para ti sí, para mí no, y bueno, política de amiguetes. La verdad es que le voy a hacer una última pregunta sobre el Monkey Beach, porque al final sí que no deja de ser un reflejo, aunque solo sea una construcción, un local en un municipio que tiene muchísimas otras actuaciones urbanísticas. En esta no solo se está investigando judicialmente, no solo se está investigando y se ha imputado al propio alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, sino que estamos hablando de un asunto en el que se implica muchísimos estamentos, desde la demarcación de costas, como decíamos, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento. Pero la realidad es que, además de la causa judicial, por ejemplo, en el Gobierno de Canarias, el consejero José Antonio Balbuena, sentado en esta misma mesa, nos dijo que el Gobierno de Canarias ha iniciado la revisión de oficio de las autorizaciones que les tocaron a ellos de ese edificio, de las autorizaciones que dio la Viceconsejería de Política Territorial. Por cierto, que él nos dijo que iban a terminar en noviembre, diciembre. A día de hoy todavía no ha finalizado el Gobierno de Canarias esa revisión de oficio. Hoy lo hemos preguntado hoy de cara a esta entrevista, seguimos muy pendientes, pero ellos sí que han iniciado ese trabajo. El Ayuntamiento de Adeje nunca ha iniciado la revisión de oficio de las licencias municipales. ¿Por qué ustedes creen que el Ayuntamiento de Adeje en este caso no es capaz de revisar de oficio esas licencias cuando ya hay indicios claros de que se han concedido de manera ilegal? Si Balbuena dice que quiere revisar de oficio las actuaciones realizadas en el entorno del Monkey Beach, quizás, que tienes mejor comunicación con él que la que puedo tener yo, le puedes preguntar que tenga la revisión de oficio de las actuaciones realizadas en el puertito de Adeje. Del puertito de Adeje vamos a hablar, pero no se me escabulla la pregunta, porque yo le quería preguntar que ¿por qué cree usted que el Ayuntamiento no ha iniciado la revisión de oficio? Es decir, ¿por qué el Ayuntamiento se le atraganta este asunto? O sea, si el Gobierno de Canarias es capaz de revisar sus propios actos, ¿por qué el Ayuntamiento tiene miedo de revisar sus propios actos? Pues no lo sé. Sí te puedo decir que algo parecido pasó con la caída del edificio del Butterfly, donde un montón de gente pues, resultó damnificada. Nosotros pudimos hablar con los pibes afectados por este fatal accidente, que podía haber sido peor, por otra parte, y lo único que pudimos llegar a hacer por el grupo de gobierno es una huida hacia adelante y poca capacidad de intentar amparar a estos pibes que se habían fuertemente afectados. Desconozco por qué no se revisa de oficio la situación del Monkey, pero si la forma de actuar en un momento dado en la cuestión del Butterfly fue la huida hacia adelante, yo puedo pensar que en este caso es similar y que intentarán aguantar lo que puedan. Insistía Gabriel en que todo el litoral del municipio va a acabar construido de una u otra forma. Y ponía un ejemplo, el puertito de Adeje. El puertito de Armeñime es una zona emblemática, un pueblito pequeño de pescadores, muy conocido, con una playa muy concurrida y además que está justo pegado a una zona, a un espacio protegido, una zona natural con importantes valores naturales destacados y reconocidos. Ahí se prevé un proyecto de 4.000 camas turísticas. Esto se vende desde el Ayuntamiento como un proyecto que va a regenerar, que va a renovar la zona y que, por supuesto, se acompaña de la palabra sostenible. Va a ser un proyecto sostenible, dicen desde el Ayuntamiento. ¿Qué opinan desde Unidas Podemos? Bueno, es curioso que hablen de sostenibilidad para el puertito de Adeje cuando la primera zona del municipio donde se empieza a nominar como Costa Adeje los planes de ordenación del territorio, los planes urbanísticos del municipio fue precisamente en esa zona. Es decir, desde el año 87 ya se está contemplando el que el puertito de Adeje se quisiera construir. Y en aquella época no se hablaba como se habla ahora de sostenibilidad. Evidentemente la sostenibilidad para el gobierno local es solamente una palabra, un pin de quita y pon, pero como te comenté antes, ojalá Balbuena revisara lo que ha pasado ahí, porque el gobierno autonómico permitió una mayor edificación en la zona que no son las viviendas actuales del puertito, la zona donde se van a desarrollar esas camas que tú acabas de mencionar. Dado que las dos porciones, eso está dividido en dos terrenos, esas dos porciones
tienen que equipararse en no más de un 10% de edificación y en este caso la parte que se va a desarrollar sí supera ese 10%, por lo tanto a lo mejor estaría bien que Valbuena revisara tal aspecto. O sea, ¿a ustedes les llama la atención, por ejemplo, que el Gobierno de Canarias sea muy duro con algunas actuaciones hoteleras, como por ejemplo las previstas en el municipio de Arico, y sin embargo, con lo que ocurre en Adeje, bueno, pues no tenga el mismo criterio? Sí, quizás será la presidencia del PSOE en Canarias que ostenta el alcalde Fraga, quizás le permita realizar cierto tipo de actuaciones de manera más beligerante. Y también nos preocupa sobre todo porque, bueno, al final si quieren hacer política de amiguetes y demás, pues bueno, es lo que hay. Nosotros estamos ahí para luchar contra eso, pero sí que nos preocupa sobre todo la ciudadanía y nos preocupa las viviendas actuales que hay en el Puertito, ese maravilloso pueblo donde prácticamente todo Tenerife pasa por allí porque es precioso y que ese suelo, el suelo de las actuales viviendas, sea de uso comercial. La verdad es que nos preocupa lo que esto pueda conllevar para esas viviendas y que nos gustaría esclarecer por parte del grupo de gobierno las consecuencias de esta nominación para dicho suelo. Vamos a ver si logramos entenderlo. Entiendo que ahora esas viviendas que se encuentran en el puertito de Armeñímelas, las que llevan ahí pues muchísimo tiempo, por supuesto con la complacencia de todas las administraciones, pasan con el nuevo plan a ser uso comercial, o sea, a ocupar un suelo de uso comercial. Exacto. El puertito de Adeje... ¿Esto lo saben los vecinos, los afectados? Nosotros hemos tratado de ponérselo en conocimiento y si es verdad que hay personas que se han hecho eco. La gente del puertito sí que está mirando lo que sucede, son sus casas, son sus negocios, es su vida y sí que evidentemente pues miran con preocupación y con atención lo que sucede. O sea, ¿usted cree que puede haber intereses en que esas casas del puertito de Adeje no estén donde están? Yo creo que puede haber intereses para que los pueblos no son las casas, los pueblos son las casas y la gente que vive ahí dentro. Yo creo que las casas sí van a quedar ahí. Quizás a lo mejor no la gente que vive dentro. Esto es inminente, o sea, entiendo que lo del puertito es una actuación que no va a tardar mucho en ponerse en marcha. ¿Cuáles son los tiempos? ¿En qué fase se encuentra administrativamente? Actualmente se está construyendo una carretera que va desde La Caleta hacia Playa Paraíso, que vertebrará amplios barrios, que funcionará también como acceso hacia la zona del puertito y bueno, ya podemos ver cómo hay cartelería, paneles publicitarios típicos de esto de la autopista en la zona, un poco anunciando pues lo que allí se va a desarrollar. Ustedes también, un poco viendo el trabajo que han hecho en la oposición, tienen serias dudas con la construcción de 2 nuevos campos de golf en el municipio. Me gustaría que me explicase este asunto. Bueno, este asunto pues la verdad es que nos preocupa enormemente. Hay uno de ellos que está amparado en los planes insulares de desarrollo turístico, que ya tienen bastante tiempo, bastante recorrido. Está situado en Olla Grande. Ahí presentamos alegaciones recientemente porque por una parte entendíamos que incumplía la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Además, esa normativa insular limita a 500, a 600 plazas, camas hoteleras en la zona. Lo que se ha hecho pues bueno, es partir el terreno en cachitos y permitir que se pudieran construir o pretender que se pretendan construir 1.600 camas. Y además llevará un campo de golf. El campo de golf además que se desarrolla en un terreno donde hay patrimonio arquitectónico y etnográfico de los aborígenes. Y nos preocupa enormemente pues, que además de querer socavar nuestro patrimonio natural, también se pretenda socavar el patrimonio cultural y el acervo de nuestro pueblo. Pero bueno, cualquier actuación urbanística, si se detecta esos restos o ese valor, tienen que hacer un plan de protección de ese patrimonio cultural y aborigen en este caso. ¿Se ha hecho ese plan? Hay un documento de una empresa que desarrolló un informe de impacto patrimonial en este caso. Está ahí sobre la mesa. Nosotros hemos presentado alegaciones y bueno, intentaremos pues
llevar a cabo otro tipo de actuaciones en este ámbito para intentar que, pues, bueno, que se preserven dicho patrimonio, que es el de todas y todos. ¿Necesita el municipio de Adeje más campos de golf? No, evidentemente. Decías que habían 2 campos de golf, el otro se hace en Fañabé. En el informe del de Fañabé habla del uso que le podía dar la población local para el campo de golf. No tiene especial la afición las personas de Adeje para el campo de golf, no obstante ya tenemos algún campo de golf, por ejemplo en La Caleta. Y decía así por informe que el campo de golf per se era inviable económicamente. Por lo tanto, entendemos que no es necesario. Entiendo que el ayuntamiento puede decir, claro, si vamos a construir 4.000 nuevas camas en el puertito de Adeje, si vamos a crecer todavía nuestra oferta turística, necesitamos prestarle servicios. Además, es una oferta turística se suele llamar de calidad, ¿no? Porque son ofertas normalmente de hoteles de 5 estrellas o de lujo. Hay que darle servicios a esos turistas. No puede ser esa una justificación para la construcción de los campos de golf. No, bueno, para que el campo de golf de Fañabé sea viable económicamente, lo que hacen es construir un hotel dentro de ese campo de golf, que en este caso estaría en suelo rústico. No lo amparan en la construcción de las camas hoteleras que pueden haber en el puertito. O sea, primero deciden construir el campo de golf y después los hoteles. Exacto, hay que buscar la viabilidad económica de ese campo de golf, porque en este caso sería inexistente. Hay un asunto, bueno, ya que hemos hablado, vamos a ver un titular que nos llamaba la atención estos días, que se publicaba en prensa, creo que en este caso es del periódico Diario de Avisos, porque va en la línea un poco de lo que hemos hablado hoy en esta entrevista. Adeje moviliza, era del pasado 15 de enero, todos sus recursos para lograr la máxima sostenibilidad y excelencia con el fin de consolidar su propuesta como destino y municipio. Un titular un poquito largo, pero que yo creo que plasma toda esa idea que quiere transmitir el Ayuntamiento de Adeje y su alcalde Rodríguez Fraga. Gabriel, ¿ustedes están de acuerdo con un poco este mensaje que lanzan desde el ayuntamiento? Obvio, yo entiendo que con todo lo que nos ha contado aquí no, pero ¿qué piensan? Yo creo que me comentabas antes que el alcalde pues lleva más de 30 años y sí es verdad que las herramientas de marketing político las sabe utilizar bastante bien y las grandilocuencias. Evidentemente la sostenibilidad para el gobierno de Adeje es sencillamente un pin, está muy alejada de la Agenda 2030, en donde pues van a hacer una ocupación total de nuestra costa, donde pretenden construir 2 campos de golf y además han pretendido aumentar la edificabilidad en la zona turística. Nosotros creemos que estas políticas están obsoletas, que tiene que haber un nuevo cambio de paradigma en el entendimiento de cómo tenemos que generar sinergias con nuestro propio territorio, donde se generen donde se generen proyectos que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, que sean sostenibles desde el punto de vista social y que además sean eficaces económicamente, no así como por ejemplo los campos de golf que anteriormente te estaba comentando. Hablaba de esos aumentos urbanísticos, de aprovechamientos urbanísticos. ¿Se utilizaron los PMM de los que hemos hablado en esta entrevista para regalar de alguna manera aprovechamientos urbanísticos a particulares? Sí. Hay parcelas afectadas por el PMM. El PMM es un plan, maneja un eufemismo que es planes de mejora y modernización turística de la planta ya construida. Pero es verdad que hay parcelas sin construir que están afectadas por el PMM y que también tienen un aumento de edificabilidad y son parcelas que no son hoteleras en este caso. Claro, todo esto ha caído, el PMM ya no tiene validez, pero dice usted que se le dieron incluso a parcelas que ni siquiera son hoteleras. O sea, parcelas de particulares residenciales. Zona del Monquevís, cerca. Claro que los PMM, insisto, que al haberlo tumbado, en este caso el de Costa, desde los tribunales, pues ya no tiene ningún sentido. Pero claro, alguien debería también, entiendo yo, que ver por qué el gobierno de Canarias, que es quien redactó los PMM, política territorial, hizo esto, porque ustedes creen que hicieron esto, o esto se hace, o cuando lo hace política territorial ustedes creen que el ayuntamiento sabe, o sea, estaba detrás de estos aumentos de edificabilidad. El PMM se aprobó con el gobierno de coalición canaria a finales del mandato que finalizaba en el 2015, perdón. Se aprobó un poco por la puerta de atrás. ¿Hasta qué punto el Ayuntamiento de Adeje, el grupo de gobierno, perdón,
tenía conocimiento, hombre, yo sé que generó su propia controversia dentro del propio grupo municipal, pero... Generó controversia dentro del grupo municipal. Vamos a llamarlo así. Una última cuestión, Gabriel, porque ustedes prácticamente desde el principio del mandato han insistido también y han cuestionado lo que ustedes llaman un sueldo encubierto del alcalde, de José Miguel Rodríguez Fraga. ¿A qué se refieren con un sueldo encubierto? Porque nosotros lo que sabemos es que el alcalde está jubilado y entendemos que cobrando una pensión. Sí, así es. Y merecida está por el trabajo que ha venido realizando durante todos sus años, como cualquier otra persona. Sí es verdad que, por ejemplo, los concejales de la oposición percibimos por asistencia a plenos, ya que, bueno, desarrollamos un trabajo en sectores ajenos a la propia institución y demás. Pero en este caso, en las juntas de gobierno, que tienen una periodicidad de reunión semanal, a principio del mandato se acordó que las personas que no tuvieran nómina como cargo, como gobierno, pues pudieran percibir, en este caso, en el caso del alcalde, 700 euros. Hay que recordar que la periodicidad de las reuniones de las juntas de gobierno son semanales. 700 euros por cada reunión. Sí, por cada reunión, una vez a la semana. Además, para quien no estuviera liberado, y el alcalde entra. O sea, ¿usted sabe si el alcalde está cobrando esos 700 euros? Sí, bueno, el alcalde va a las reuniones porque se ven en las actas. ¿Y cobra esas dietas? Bueno, también podría renunciar a ellas. ¿Cobra esas dietas? Sí, por supuesto. Al igual que cobra por las dietas por asistencia plena y a comisiones informativas. Que habría que sumar esos 700 euros por cada reunión de la Junta de Gobierno, que usted dice que hay 4 al mes. Sí, estamos hablando de unos 3.000 o 4.000 euros al mes. Que al final se iba a 3.000, 4.000 euros al mes el alcalde en dietas. Sí. Además del sueldo que cobra de su pensión. Sí. Y cuando ustedes han cuestionado esto, ¿qué les ha dicho el grupo de gobierno? ¿Qué les ha dicho el alcalde? Bueno, que recuerdo en el primer pleno del mandato que hubo una persona que está en el grupo de gobierno que ganar 5 o 6.000 euros al mes era normal y que le parecía incluso hasta poco. Claro, pero una cosa es ganarlo a través de un sueldo que al final los salarios de los concejales están fijados por ley, el tope que pueden tener, y otra cosa es ganarlo a través de las dietas. O sea, al final las dietas intentan cubrir lo que supone pues, ese gasto realmente o ese acudir a esa reunión. Realmente su naturaleza es indemnizar por esa situación que te provoca el tener que ir a una reunión, que pierdes tiempo, que necesitas estar allí pudiendo estar haciendo otras cosas, y para las personas que como ustedes no están liberados tiene cierto sentido. Pero para el alcalde, ¿usted cree que tiene sentido? Mire, yo antes te comentaba lo que significa la sostenibilidad y lo que significa la sostenibilidad para el grupo de gobierno municipal, ¿no? La sostenibilidad para el grupo de gobierno municipal es un pin de quita y pon o una mentira directamente. Yo recuerdo cuando venían las elecciones municipales como desde el PSOE local se tiraba la línea de que teníamos un alcalde que nos salía gratis, lo cual es igual de mentira que la sostenibilidad que menta el alcalde en Fitur. Por lo tanto, ¿qué me merece ese tipo de cobros y demás? Pues una mentira más. Gabriel González, nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si después de esta experiencia que está teniendo en la política municipal le van a quedar ganas en 2023 para seguir adelante con este proyecto. Bueno, eso ya lo decidieron las bases y ya veremos cómo llegamos a ese momento. Pues Gabriel, nosotros eso sí estaremos muy pendientes de la actualidad del municipio de ADEJE y ahora también un poquito más pendientes del trabajo que realizan desde Unidas Podemos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Gabriel González, en este caso concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de ADEJE, fue candidato en las pasadas elecciones por esta coalición. Bueno, y hemos hablado un poco de un municipio en el que normalmente parece que no pasa nada. Y como ya lo hemos venido contando aquí en algunas ocasiones, sobre todo a raíz del caso judicial del Monkey Beach, bueno, pues hay asuntos importantes, sobre todo urbanísticos, a los que merece que no perdamos de vista. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con la programación habitual y volvemos la próxima semana con más entrevistas y con más actualidad. Que pasen un feliz fin de semana.